La película nos presenta a Ben y a Lois Dalton, una pareja estadounidense que junto a su hija Agnes viajan de vacaciones a Toscana. De repente, un hombre inglés se le acerca con mucha cortesía para pedirle una silla. Mientras los Dalton se limitan a tomar el sol, el inglés se lanza a la piscina e invita a su hijo a hacer lo mismo. El pequeño no se nota muy cómodo. Más tarde, Ben y Louis dejan a su hija al cuidado de una niñera para salir a cenar. Al bajar las escaleras escuchan música proveniente de la habitación, precisamente de esta pareja inglesa que habían visto en la mañana, quienes claramente tenían otro concepto de romanticismo. La estaban pasando muy bien. Ellos eran todo lo contrario. Durante la cena los Dalton tienen que soportar a un anciano que no paraba de hablar y estaba haciendo la noche muy incómoda. No muy lejos, la pareja inglesa los miraba y se reían de la situación, entendiendo lo que estaba ocurriendo. Luego, al día siguiente, en la ciudad, ambas familias se encuentran de nuevo y finalmente ellos se presentan. Los dos se llamaban Paddy y Kiara Phelps. Cuando Ben le tiende la mano al hijo de ellos, Ant, él ni siquiera se mueve, por lo que su madre explica que él había nacido con ciertos problemas mentales. En ese momento Agnes le muestra a su conejita de peluche, que le ayuda a lidiar con el autismo que la pequeña tenía. Cuando la niña se fija de que el hombre tenía una motocicleta, este le ofrece dar una vuelta a la manzana, con el permiso de sus padres, y bajo la promesa de que no irían demasiado rápido. Sin embargo, apenas cruzan la esquina, se escucha un gran sonido de una bocina. Los Dalton van a buscar a su hija y la recuperan sana y salva, mientras que Paddy los invita a comer en un restaurante que se encontraba bastante cerca. Durante esta cena, ambas parejas conversan sobre sus trabajos y hogares, la típica charla de personas que se están conociendo. Lo interesante surge cuando los Phelps mencionan que tienen una casa de campo, algo que los Dalton siempre habían anhelado y siempre estaban buscando formas de cómo desconectar. Al notar su entusiasmo, Paddy los invita a pasar una temporada allí. Mientras tanto, Agnes, la pequeña, va ganándose la confianza de Ant, lo cual sorprende a sus padres, dada la extrema timidez de la niña. Paddy y Kiara se esmeran en maravillar a los Dalton durante el resto de sus vacaciones. El tiempo pasa y el viaje se tiene que acabar. Las familias se despiden, prometiendo mantener su amistad y el contacto. De vuelta en casa, los Dalton reciben una carta de los Phelps formalizando la invitación a su casa de campo. Aunque dudan al principio, la pareja termina aceptando la invitación simplemente para vivir la experiencia. Ellos hacen el viaje y al final se encuentran con una mansión, algo que no esperaban. Pero ellos no se alteran, ya que Paddy les había dicho que era médico y pensaban que tenía mucho dinero. Ellos son bien recibidos, y mientras a la nueva pareja se le muestra su habitación, Agnes es enviada a pasar el tiempo con Ant, el hijo de los ingleses. Llega la hora de la cena y Kiara había preparado pavo. Lo que no sabían ellos era que Louis era vegana. Paddy insiste en que ella pruebe un poco de lo que había preparado su mujer, y Louis, para no quedar mal, come un poco esperando el momento en el que no se den cuenta para escupir la carne. Más tarde, cuando Ben sale a tirar la basura, el pequeño Ant lo sorprende y le intenta decir algo, aunque no puede articular ninguna palabra. En ese momento su padre aparece y le ordena volver a la casa. El tiempo pasa y mientras la pareja conversaba, ellos escuchan los lamentos del pequeño, de Ant. Los Dalton se alarman, pero sus anfitriones les aseguran de que es parte de la condición de su hijo, y ellos no se alteran ni lo más mínimo. Antes de dormir, los Dalton reciben la visita de su hija, quien no había podido conciliar el sueño en la habitación de Ant. Al día siguiente, las familias salen de excursión por el bosque, donde los Phelps les enseñan a sus huéspedes sus costumbres al aire libre. Todo iba de maravilla, hasta que Ant se niega a empujar a Agnes en un columpio. Con su sonrisa habitual, Paddy intenta convencer a su hijo de que coopere, pero como este no responde, lo arrastra con mucha crudeza para demostrar quién mandaba en el lugar. Los Dalton quedan en shock, pero no dicen nada. El tiempo pasa y Paddy se percata de que Louis se estaba tocando el cuello. Él le pide permiso para examinarla y nota que se encontraba muy tensa. Afortunadamente, ellos tenían la solución perfecta: un baño en las aguas heladas del lago cercano. Aunque no estaban en sus planes, los Dalton ceden ante el entusiasmo de los Phelps y se lanzan al lago. Es allí donde los huéspedes se percatan de que Ant, el pequeño, no sabía nadar. Pero pese a esto, sus padres lo habían obligado a entrar al lago. De regreso a la casa, Louis se queja del reciente comportamiento de sus anfitriones e incluso le pide a su marido de que invente una excusa para largarse del lugar. Justo en ese momento son interrumpidos por Kiara, la cual los invita a un restaurante local. Antes de salir esa misma noche, aparece un hombre extranjero en la casa, y Paddy lo presenta como el niñero, la persona que cuidaría a los niños, ya que ellos no estaban invitados, porque era un restaurante para adultos. Con un poco de dudas, los Dalton acceden a que su hija se quede a cuidado de este hombre. Las dos parejas se suben al auto y Paddy empieza a conducir de una manera muy peligrosa. Los Dalton siguen tratando de ignorar las cosas para tener una mejor convivencia y llevarse bien con la otra familia. Los cuatro llegan al lugar y Paddy pide puros platos compuestos por carne, ignorando nuevamente el veganismo de Louis y diciéndole que solamente era un capricho. Louis nuevamente prefiere callar. El tiempo pasa y los Phelps empiezan a ponerse algo ebrios y cada vez más cariñosos. La incomodidad de los Daltons ya era muy notoria.
Al final de la escena, Paddy le dice que todo esto había sido una broma desde el principio y afirma que estaba jugando con sus mentes. En ese momento regresamos a la casa. En medio de la noche, Ant despierta a Agnes para mostrarle cicatrices que tenía por todo el cuerpo. Cuando está a punto de explicarle lo que había ocurrido, ellos escuchan a sus madres acercándose, así que ambos vuelven rápidamente a sus camas. Antes de dormir, Ben y Louis tienen una pequeña discusión sobre su estancia en la casa de los Phelps, ya que no le estaban pasando bien. La discusión escala y ambos sacan trapos suyos de los otros del pasado, pero ellos no se estaban dando cuenta de que alguien los estaba escuchando a través de la puerta. Poco después, Louis se despierta sobresaltada y siente la necesidad de buscar a su hija. Para su sorpresa, no la encuentra en la habitación de Ant, sino la encuentra durmiendo en la cama de los Phelps. Con mucho sigilo y miedo, lleva a su hija y le indica a su marido de que ya había tenido suficiente de ese lugar y era hora de marcharse. Su marido acepta, pero sin embargo en el camino, Agnes se percata de que se había olvidado de su conejo de peluche, lo que le provoca un ataque de pánico. Sin otra alternativa, la familia da media vuelta y vuelve a la casa de la cual acababan de huir. Desafortunadamente los Phelps, cuando llegan, ya estaban despiertos. Ben opta por hablar, pero Louis los confronta sin tapujos sobre el tema de su hija. Kiara pide perdón, admitiendo que, como madre, a veces puede ser un poco sobreprotectora, incluso con los hijos ajenos. Aún así, los Phelps logran darle vuelta a la situación al revelar que ellos habían tenido una hija antes que Ant, pero ella había fallecido a las 2 semanas de nacida, por lo que Kiara no pudo evitar ayudar a Agnes cuando la vio llorar. Ante el dolor de los Phelps, los Dalton ceden nuevamente y acuerdan quedarse un tiempo más. El tiempo pasa y durante una sesión de manualidades, Ant le pasa una nota a Agnes que ella no puede leer debido a la forma en la cual escribió el pequeño. Al ver que su madre se acerca, el niño se traga la nota rápidamente. En privado, Agnes le comenta a su madre que hay algo extraño con Ant, pero una vez más son interrumpidos por Kiara. En cuanto a Ben, Paddy lo lleva de cacería, pero él no puede dispararle a ningún animal. Es allí cuando Paddy comprende su situación y lo invita a liberarse, desestresarse, simplemente soltando gritos muy fuertes en medio del bosque. Más tarde, Louis hace un pequeño corte cocinando, así que Ben pide ayuda al supuesto doctor. Sin embargo, allí Paddy confiesa que él no era médico, solo le había dicho al principio para impresionarlos, ya que en realidad estaba desempleado y planeaba quedarse así. Le dice también que ocasionalmente vendía sustancias ilícitas junto a su esposa, pero nada más aparte de eso. Al ver las caras de sus invitados, le dice que se queden tranquilos y que era una broma. Durante la cena, los niños los sorprenden con un baile que estuvieron practicando. Mientras los Dalton aplauden sus esfuerzos, Paddy se comporta como un padre tóxico, quejándose de su hijo ante el más mínimo error. Agnes se niega a seguir bailando por el bien de su amigo, aunque su padre lo convence de hacer un último intento. Como el niño no mejora, Paddy le lanza un objeto de la mesa, lo que agota la paciencia de los Dalton. Pero al hombre no le importaba nada, afirmando que él era el único quien podría decirle qué hacer a su hijo. Mientras Kiara intenta convencer a los Dalton de que no se tenían que alterar y quedarse en el lugar, Ant aprovecha que su padre se había quedado dormido para quitarle sus llaves. Hecho esto, guía disimuladamente a Agnes hacia el granero. En el sótano había un montón de maletas, ropa interior, teléfonos y un sinfín de pertenencias ajenas. Ant termina mostrándole un álbum repleto de fotos de Paddy y Kiara, con distintas familias en su casa de campo. En cada imagen aparecía un niño diferente. Ant era uno de ellos. Él aparecía en una foto, y allí sí tenía lengua y podía hablar. El pequeño le señala que la próxima página del álbum estaba reservada para los Dalton, así que le pide a Agnes que fotografíe su hallazgo y guarde silencio sobre el tema. La pequeña, asustada, finge tener su primer periodo para estar a solas con su madre y mostrarle todo lo que había visto en el sótano. Mientras jugaban a la pelota, Ben y Ant, Paddy se acerca al granero y nota que la trampilla del sótano estaba visible. Él no la había dejado así. Louis llama a su marido para que se acerque al baño y que Agnes le cuente lo que había visto. Tras procesar lo que estaba pasando, acuerdan comportarse con normalidad ante los Phelps para no levantar sospechas, usando el accidente de Agnes como la excusa perfecta para irse del lugar. Los Phelps, obviamente al escuchar esto, entienden y dejan ir a los Dalton, pero cuando intentan subirse a su auto, se percatan de que una de las llantas estaba pinchada. Paddy se ofrece a reemplazar el neumático, y es allí cuando les pregunta que si no les faltaba nada. En ese momento Agnes se percata de que su conejo de peluche se encontraba en el tejado. Amablemente Paddy sostiene una escalera para que Ben vaya a buscarlo. Tras un pequeño susto, Agnes recupera su peluche. Los Dalton pensaban de que por fin iban a irse del lugar. En ese momento tenso, Louis confiesa que él había sido infiel a su marido y que este era el último viaje juntos antes de divorciarse. Su confesión resulta tan convincente a sus anfitriones que deciden dejarlos ir. Esto como recompensa por haber dicho una verdad tan grande. En ese momento los Dalton le piden a Ant que abra la reja principal, una excusa para intentar arrebatárselo a los Phelps. Desafortunadamente, estos pueden abrir la reja de forma automática. Sin otra opción, la familia se dirige a la salida, prometiendo volver con las autoridades para rescatar al niño. Mientras se alejan de la propiedad, Agnes ve como Paddy arroja a Ant a un estanque. De inmediato Ben se lanza a rescatarlo justo cuando la reja
se cerraba enfrente de ellos, impidiendo la salida de la familia. Al salir del estanque con el niño, se encuentra con que los Phelps estaban amenazando a su esposa e hija con una pistola en la cabeza. Así, los obligan a transferirle todo su dinero, pero esto no los salvaba, ya que habían traicionado la confianza de sus anfitriones, quienes ahora planeaban devolverle el favor. Justo antes de que Paddy le inyecte un tranquilizante a la mujer, Louis lo ataca con un cúter y desarma a Kiara. Entonces los Dalton los dejan encerrados en esta habitación y huyen junto a Ant. Sin embargo, en la salida, son interceptados por el chef del restaurante local, quien también era parte de todos estos criminales. Mientras ellos se ocultan en la casa, el chef libera a los Phelps, quienes inmediatamente cortan los cables de comunicación para evitar que sus víctimas llamen a la policía. Ellos hacen lo mismo con la electricidad. A oscuras y con 3 maleantes buscándolos, los Dalton intentan aprovechar el alcohol en el lugar para iniciar un incendio y así hacer que la policía se acerque. No obstante, el chef les impide asomarse al exterior, ya que estaba con una pistola apuntando todas las ventanas. Ben logra fabricar un molotov, haciendo que el auto de los Phelps se incendie. Sin otra alternativa, deciden ocultar a los niños en un armario, mientras se enfrentan a los asesinos. Por otra parte, los 3 delincuentes se infiltran en la casa por diferentes lugares, haciendo que los Dalton estén al pendiente. Cuando Paddy intenta derribar una barricada improvisada que había hecho Lois, ella le responde con una palanca. El hombre empuña su pistola y al percatarse de que Kiara está ingresando por el sótano, Lois abandona su posición. Momentos después, Paddy se aproxima al armario, donde cree que están escondidos los niños, pero en su lugar encuentran solo un teléfono sonando. Sorpresivamente, Lois lo ataca con un ácido que se encontraba en el lugar y ayuda a los niños a escapar. En su huida, se encuentra con el chef, pero Ben reaparece para enfrentarlo. Durante el forcejeo, Ben pierde su martillo y queda a merced del asesino. Sin embargo, su esposa regresa justo a tiempo y acaba con el chef con un golpe de martillo en la cabeza. Con el rostro desfigurado por el ácido, Paddy ordena a su mujer finalizar el trabajo, pero ella es acabada en el proceso. La familia se encontraba atrapada en el tejado, sin ninguna escalera. Ben no tiene más remedio que saltar desde el techo, rompiéndose las piedras, pero logrando recolocar la escalera en su sitio. Al oír que Paddy se acerca, Ben manda a su hija en dirección contraria, pero pronto descubren que solo era un animal. En ese instante, Paddy lo sorprende con Agnes como rehén. Frente al cadáver de su esposa, Paddy intenta dispararle a los responsables, sin embargo Agnes lo ataca con el tranquilizante que estaba a punto de usar en su madre minutos antes. Mientras los Dalton lo dejan agonizando, Ant aprovecha para vengarse por la muerte de sus padres y arrancarle la lengua. Toma un ladrillo y acaba con el asesino. Al amanecer, los Dalton abandonan por fin la casa con un nuevo integrante en su familia. Si te gustó la película, regálame una suscripción. Yo soy Heiner y aquí te dejo otros videos que estoy